Hola chicos, mi nombre es Gaminadicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar una nueva tienda la cual sé que no la tenéis. La verdad que está súper bien. Se llama Gyms Store PSN. La verdad que es una auténtica pasada, como podéis ver. Aquí la podríamos actualizar, si le damos, ¿vale? Se nos actualizó en 2023, cuando la mayoría de tiendas han actualizado la última versión en 2021-2022. Y paso por aquí, chicos, para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una PlayStation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer, chicos, es suscribiros y dejar un comentario. Aquí tenemos juegos de PlayStation 1, ¿vale? Aquí estaría juegos europeos, ¿vale? Muy sencillos de descargar. Le damos a la X, otra vez a la X y se nos empezaría a descargar. Si le damos así, se nos descargaría luego otro archivo, el cual haría que ya estaría en el escritorio, ¿vale? Pues nada, aquí como podéis ver es súper completa y la verdad que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Aquí tenéis juegos también, como podéis ver, en Brasil, pero los podéis cambiar de idioma, ¿vale? La mayoría de juegos se puede cambiar de idioma en el escritorio. Pues nada, seguimos. PlayStation 2, lo mismo. Aquí tenemos juegos europeos, que todos estos estarían en castellano, ¿vale? Pero podéis cambiar también el idioma. Lo mismo con los de Brasil. Como podéis ver, es que hay un montón de juegos. Es que es una auténtica pasada, ¿vale? Y como siempre, os voy a recordar, por ejemplo, si queremos descargar un DLC, muy importante primero tener el Black Ops. Si queréis descargar el Black Ops 1, como está aquí, primero descargar el juego, ¿vale? Y luego venís aquí a DLCs y descargáis el DLC, ¿vale? Apagáis la consola, encendéis y ya lo tendríais instalado. Es súper fácil. Luego tendríamos aquí juegos de PSP, ¿vale? Que está muy bien. Retro Games, aquí tenemos una pasada de consolas retro. Le damos aquí directamente y ya descargaríamos todos los juegos de esta consola retro, ¿vale? Luego tendríamos aquí herramientas, ¿vale? Adicionales para actualizar, ¿vale? Pues cositas, herramientas también, las licencias, aquí las licencias de la tienda, le damos y descargamos todas las licencias de la tienda. Por si alguna vez os da error, pues aquí las descargaríamos, ¿vale? Homebrews. Y quiero dar las gracias al equipo, ¿vale? Porque la verdad es que es una tienda súper completa. Si alguien les quiere seguir en YouTube, aquí les tenéis para poder seguirles. La verdad que es una auténtica pasada de tienda, ¿vale? Y nada, y os voy a explicar también cómo poder descargar de la otra manera que siempre me decís que no sabéis hacerlo, ¿vale? Le damos a la X, ¿vale? Muy sencillo. Estos juegos no irían al escritorio. Luego hay que volverlos a descargar para que vayan al escritorio. Le damos a la X, esperamos a que cargue, le damos a la X, bajamos hasta paquetes y Start, ¿vale? Y me ha dado fallo. ¿Por qué me ha dado fallo? Pues muy sencillo, chicos, porque no hemos activado el gen. Siempre hay que activar el gen. Si no tenéis el gen todavía, os dejo arriba a la derecha un vídeo en el que os explico cómo instalarlo muy sencillamente. Ya se nos ha cargado, le damos a la X y se nos ha creado esta carpeta aquí, muy importante. Luego os explicaré para qué sirve. Pues entramos, por ejemplo, a los juegos de PlayStation 2, le damos a la X a cualquier juego y ahora vamos a ver cómo sí nos va a dejar descargar el juego, ¿vale? Si no es ese error, muchas veces es por no poner la hora mediante internet. La configuráis, la ponéis mediante internet y ya os tendría que dejar. Le damos a la X, bajamos a paquetes y Start, ¿vale? Aquí recordad, nunca darle a realizar en segundo plano. Nunca. ¿Por qué? Porque si le dais a realizar en segundo plano se os va a quedar el 99%. Vale, después de descargarse, ¿qué tenéis que hacer? Se descarga el juego y no estaría en el escritorio, ¿vale? No estaría aquí. Entonces nosotros iríamos a la carpeta que se nos ha creado, ¿vale? Instalar archivos PKG, almacenamiento del sistema PS3 y aquí tendréis los juegos que habéis ido descargando. Le dais a la X y se os iría directamente al escritorio. Si nos sale, apagamos la consola y la volvemos a encender. Así que nada, ahora os voy a explicar cómo descargar esta pedazo de tienda. Pero antes de nada, vamos a borrar la tienda, ¿vale? Como podéis ver, aquí están las diferentes tiendas. Si no me carga es porque ahora mismo estoy metiéndole mucha caña a la consola, ¿vale? Le damos al triángulo, le damos
a eliminar y le damos así. Entonces ya se nos eliminaría. Eso podéis hacer con cualquiera de vuestras tiendas. Si no os gusta, la elimináis y a tomar por saco. Ya se nos ha borrado la tienda, le damos al círculo, ¿vale? Y apagamos la consola. Podéis venir aquí y darle a Restart. Quick Restart. Se nos reinicia. Bueno, se nos acaba de reiniciar la consola y como podéis ver ya no tenemos la tienda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy importante, chicos. Vamos al gen, le damos a la X y activamos el gen. En cuanto se nos active el gen, se nos va a crear la carpetita de administrar archivos PKG. Perfecto, ya se nos ha creado. Cogemos un pendrive formateado en FAT32, chicos, ¿vale? Y descargamos el enlace de la descripción y lo metemos en el pendrive. Tal cual sale el archivo, sin ninguna carpeta. Lo introducimos dentro de la consola. Lo acabo de introducir. Cogemos el mando, vamos a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG y directorio estándar. Aquí yo os dejaría la tienda únicamente, ¿vale? La tienda con el fix. Buscamos la tienda que queremos descargar, le damos a la X y se nos empezaría a descargar. Bueno, pues se nos acaba de instalar la tienda. Entramos en administrar archivos PKG, instalar archivos PKG y directorio estándar, ¿vale? Y ahí en la descripción os habré dejado la tienda con dos fix, ¿vale? El fix 4.91 y el fix 4.92. Si tenéis la consola en 4.91 le haríais aquí, ¿vale? Y si tenéis en 4.92 le haríais aquí. Le damos a la X, se nos instalaría, ¿vale? Le damos al círculo y ya tendríamos la tienda. Bajamos y aquí la tendríamos. Vale, chicos, muy importante siempre activar el gen. Y nada, recordaros que voy a hacer el sorteo en Twitch o en Kick. Así que seguirme, por favor, para estar mucho más pendientes. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.